César, bienvenido a nuestro episodio número 38 del podcast de Estrategas de Crecimiento. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante porque estábamos hablando afuera de cámaras hace un segundo acerca de las diferentes opciones que nosotros tenemos para prestarle servicios de coaching a nuestros empresarios. Y hoy vamos a centrarnos en explicar estas tres estrategias que nosotros podemos tener para ellos, que le llamamos fundacional, acelerador y escala. Unas palabras antes de que nos vayamos con la introducción. Vamos a darles un pequeño diagnóstico para que ustedes mismos se autodiagnostiquen y puedan tomar su mejor tratamiento. Excelente. Muy bien, vámonos con la introducción y arrancamos. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza. Estrategas de crecimiento. Wow, se nos fue dos veces. Listo, ok, comenzamos. Em, Hablemos un poquito de esas opciones. Mira, hace poquito estábamos hablando de una diferencia entre una persona que califica para escala o que califica para acelerador, pero revisemos un poquito las tres opciones que nosotros estamos teniendo como coaches de esta metodología del Sí. Emprendedor Growth Model, del EGM. Entonces, nosotros básicamente podemos ayudar a diferentes tipos de empresa. En primer lugar, cuando nosotros estamos hablando de la metodología fundacional, y la metodología fundacional de EGM básicamente se aplica cuando un empresario está o recién comenzando en su negocio y necesita comprobar que tiene product market fit, o sea, que su producto tiene salida en el mercado. O una persona que tiene una idea de negocio y necesita revisar si esa idea de negocio tiene ese market fit. O sea, ya está comenzando con su negocio o tiene una idea de negocio y allí es donde la metodología fundacional le da muchísima claridad para poder saber si ese negocio tiene salida, tiene mercado, tiene potencial o no tiene potencial. Esa es la primera parte. Hablemos un poco de EGM fundacional. Mira, una de las cosas que yo he aprendido ya con la experiencia de implementar fundacional es que muchas veces nosotros, em, bueno, pensamos que fundacional es, digamos, una metodología para una, una empresa que está empezando, bien, para conocer su modelo de negocio, entender qué es lo que ocurre. Pero más allá de eso, digamos, el problema que resuelve Fundacional no solamente resuelve a empresas que están empezando, Ok, sino que también pueden resolver incluso a empresas muy grandes el Fundacional. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el Fundacional? O sea, ¿qué es lo que realmente está buscando resolver el Fundacional? Pues número uno, autoconocimiento. O sea, ok. si vemos que si tú como dueño de empresa, ¿verdad? No sabes qué es lo que te gusta, no sabes cuáles son tus fortalezas, no sabes qué es lo que tu propósito como persona, ¿bien? No sabes lo que es tus líneas de negocio, cómo establecer bien tus líneas de negocio. Y no tienes una metodología para innovar. Entonces Fundacional te lo resuelve. Así tengas una empresa de 1.000 empleados. Y pasa, yo he tenido empresas fundacionales que son empresas grandísimas. Y el dueño de negocio no tiene claro sus fortalezas, no tiene claro sus debilidades, no tiene claro su propósito, no, tiene un montón de productos y servicios, pero nunca se ha sentado a pensar cómo se estructura bien una línea de negocio. Y cuando van a innovar, lo que hacen es utilizar las estrategias viejas de innovación, que es básicamente agarran dinero, lo meten ahí y ven si funciona o no funciona. A veces les sale bien, a veces no. Buenísimo. Y es que cuando nosotros estamos trabajando la parte fundacional, parte fundacional, digamos que se divide en tres o cuatro partes, y nosotros hemos dividido esta primera parte del método, del proceso fundacional dentro de un encuentro o una revisión de la mentalidad del empresario. Y esta parte de la mentalidad del empresario es algo que los empresarios, como tú dices, grandes o pequeños, no han trabajado, no se han preguntado cuáles son sus fortalezas, no se han preguntado por qué hacen por qué hacen las cosas de la manera que lo hacen. Y estas estas pruebas que nosotros hacemos de mentalidad, básicamente lo que hacen es como revelarle al empresario mismo por qué él se comporta de la manera que se comporta. Y esto es muy clave. Cuando nosotros entendemos la mentalidad del empresario y entendemos que
no existe calificación buena o mala. Básicamente con lo que nosotros hacemos en esta parte de la mentalidad es ubicarte en por qué tú haces lo que haces de la manera que lo haces, sin juzgar, o sea, es solamente entender si mi mentalidad es más hacia lo operativo o hacia lo estratégico, es más de necesito más información, necesito menos información. Y creo que hemos hecho un par de podcasts respecto a estas pruebas del Kolbe A, que es una prueba maravillosísima, como una bola de cristal, lo llamamos para poder hacerlo. Por favor, revisen en episodios anteriores esta estrategia del Kolbe, que es buenísima. Pero esta parte de la mentalidad y luego de la mentalidad convertir esas fortalezas que te da el Gallup, esta prueba de Gallup que también hacemos, convertir esas fortalezas en valores y a partir de los valores encontrar tu propósito, es algo que los empresarios como tal le encuentran mucho valor de la experiencia que he tenido con los clientes que hemos podido implementar esta parte de mentalidad, le encuentran muchísimo valor y aún así hay muchos empresarios que desconocen por completo la importancia de someterse a estas semanas de evaluación en donde revisamos cómo tú encuentras un propósito dentro de tu trabajo y luego cómo tu empresa se alinea con ese propósito. Eso te da como una claridad, como una visión maravillosa de entender cómo crear esa visión estratégica basado en tu mentalidad como empresario. Y eso me parece clave, me parece buenísimo. Y no existe ese proceso de mentalidad en otros procesos. Entonces, empresas grandes o pequeñas deberían pasar por esta parte de mentalidad para poder entender cómo el empresario acciona y cómo el empresario debería enfocar su visión con el propósito de su empresa. Me parece clave que todos pudieran pasar por allí. Ahora, fíjate, ahí yo me he dado cuenta que en mis sesiones también con empresas, que es que no todo el, o sea, yo a veces le pregunto, ¿cómo está tu propósito? No, yo vivo tu vida ideal, ¿cómo está? No, chévere, yo vivo mi vida ideal, mi propósito está bien. Y eso está bien, porque si dentro de su mente ellos se sienten felices, están bien dentro de su propósito. Fundacional a lo mejor no es para ellos. Y está bien también, ¿sabes? Hay personas, ¿sabes? El hecho de que tú tengas una estructura para que tú veas tu propósito, tu vida ideal, como nosotros lo hacemos, no necesariamente es necesario para poderlo sentir. Entonces, bueno, he tenido clientes, potenciales clientes, que ellos se sienten que están bien con su propósito, perfecto. Fundacional no va a ser para ellos. ¿Por qué? Y ellos no tienen, ellos en su mente no tienen un problema. Y está perfecto, ¿sabes? Entonces, eso sería, digamos, los dolores que resuelve el modelo fundacional a nuestros clientes. En esta parte de la mentalidad, ¿cierto? En la parte de mentalidad, en la parte de entender qué es una línea de negocio y por qué funciona, quién es tu cliente ideal, todo lo que es el mapa ágil, ¿no? Sí. Y entender bien una metodología de innovación sin que te cueste dinero y dolores de cabeza. Y eso es como lo que quería mencionar de la segunda parte de Fundacional. O sea, arrancamos con la parte de mentalidad, pero luego nos vamos a definir tu mapa ágil de negocio, que es una parte clarísima para cada empresario. Yo creo que todos los procesos que yo he comenzado con las empresas, siempre tenemos que pasar por un mapa ágil de negocio. Para poder entender cliente ideal, es básico que podamos entender cliente ideal, problema real de ese cliente, cómo la solución, el punto diferenciador, esos cuatro elementos que constituyen la base del mapa ágil de Claro. negocio forman la clave para que podamos entender cómo podemos proyectar ese negocio, promocionar ese negocio, vender ese negocio, o si la estrategia que estamos hablando de promoción, de marketing, de ventas, está alineada con entender ese mapa ágil de negocio. Entonces, la segunda parte de Fundacional me parece clave. Algunas personas empresarios que tal vez no quieren detenerse mucho ahí y sin embargo, hace poco estaba hablando con unos clientes que me decían, quiero probar otra línea de negocio, quiero probar otra idea, listo, ya tú sabes. Ahí Entonces, tienes, claro. tienes tu mapa ágil de negocio, desarrolla esos cuatro elementos y ya te va a dar un concepto claro que tú funcionas. Y esa parte del mapa ágil de negocio termina con lo que llamamos el concepto de negocio. Y el concepto de negocio te da una estrategia, una visión clara de cómo tienes que salir al mercado. Y es algo dinámico, ¿no? No es algo estático, pero siempre lo estamos desarrollando. Y a partir de ahí pasamos a lo que llamamos la fase iterativa. Y en la fase iterativa básicamente sabemos lo que tú mencionabas, si podemos lanzar un negocio, un proyecto comprobado con un producto mínimo viable sin que tengas que invertir una fortuna. Entonces, para saber si puede tener tu producto, esto que llamamos el Product Market Fit, que es cómo encaja dentro del mercado tradicional. Y eso termina la parte fundacional. Entonces, como tú decías,
Hay personas que necesitan, yo siempre he visto la parte fundacional elemental, es básica para poder en un negocio que está arrancando o que ya está arrancado, revisar las bases. Y yo siempre le llamo las bases del negocio, lo revisamos dentro de esta etapa fundacional. Y esta parte me encanta. Creo que es necesaria para todas las empresas pasar por la parte fundacional. Sí. Dependiendo, ¿sabes? Dependiendo del dolor que ellos realmente tengan, ¿no? De la Exacto. necesidad que ellos realmente tengan. Bueno, sí, sí, en eso sí tienes toda la razón, Co- dependiendo de lo que quieran solucionar en Exacto. este momento. Y luego Y muchas pasamos, veces, dime, después, perdón. No, muchas no. veces pasa que no queremos ventas. Eso es la mayoría. Todo el mundo quiere ventas. Eso, el 98% va a querer siempre más ventas. Pero si no sabes quién es tu cliente ideal, no sabes cómo realmente tu producto o servicio lo soluciona, no sabes cómo diferenciarse del mercado, entonces ¿cómo vas a tener más ventas? Sí. Entonces por eso es que la mayoría tienes que pasar por fundacional, o sea, por lo menos por la parte del mapa ágil. O sea, tienes que pasarlo, porque ¿cómo vamos a hacer más ventas si no tenemos bien a quién le vamos a vender? No estamos claros qué producto o servicio tenemos. Entonces, regularmente pasa que queremos más ventas. Bueno, perfecto. Hay que establecer la primera fundación que es tu mapa ágil de negocio o, digamos, tu línea de negocio bien estructuradita y definida. Buenísimo, buenísimo. Ok, entonces, cuando una empresa termina ya la parte fundacional, cuando ya ha encontrado, tiene su product market fit, sabe que su producto está comprobado, pasamos a la siguiente etapa con esa empresa y es este proceso que llamamos el proceso acelerador. Y en el proceso acelerador, entonces es cuando tomamos una empresa que ya está produciendo lo sometemos a como 7 elementos que nosotros estamos revisando periódicamente para encontrar una mejor estrategia dentro de algunos elementos básicos. Entonces, iniciamos, por ejemplo, con el flujo constante de prospectos, esta parte de marketing en donde identificamos la jornada del cliente, el mensaje del mercado que estamos haciendo, revisamos el funnel de ventas, el embudo de ventas que ellos puedan estar teniendo, y es para encontrar oportunidades de promoción. Cuando nosotros revisamos todo esto, llegan los clientes, y estoy pensando en mis clientes en este momento, me dicen, Carlos, quiero lanzar una campaña de algo, como espérate, 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 primero pasémoslo por la jornada del cliente y revisemos si eso es exactamente lo que ellos están buscando o necesitando para fortalecer esa campaña que tú estás haciendo. Entonces, muchas veces tenemos que detenerlos, o yo he tenido que detenerlos en decirles, espérame, espérame, veamos esta parte, ¿cierto?, de jornada del cliente para entender bien en dónde está el cliente, cómo recibe ese producto y saber si es lo que tenemos que hacer en ese momento. Y hay varios elementos que revisamos. Revisamos jornada del cliente, revisamos flujo de efectivo, revisamos optimización de la utilidad, procesos, me parece vital esta parte de procesos, personas. Estos elementos, estos módulos que constituyen el módulo acelerador, a veces son increíblemente claves para poder estructurar la empresa a nivel de salir adelante con algunas estructuras que tal vez hagan falta. Y tal vez envolviendo todos estos 7 elementos que nosotros vemos, 7 módulos que estamos viendo allí en la parte de acelerador, envolviendo todo esto, hay algo que nosotros presentamos que es vital, que se llama el scorecard. Y creo que podemos hablar de scorecard en este momento. César, tú has tenido experiencia con bastantes empresas. ¿Qué tan vital es el scorecard y qué significa scorecard? ¿Qué es el scorecard? Háblanos un poquito de Sí. eso. Yo tengo una analogía que es como que si tú estás manejando un avión, estamos pilotos, estamos manejando un avión y no tenemos indicadores de gasolina. Oye, ¿cómo nos sentiríamos? Imaginemos, estamos en un avión y no sabemos si tenemos gasolina o no. Entonces, a veces manejamos una empresa y lo que regularmente pasa, lo que resuelve el módulo acelerador, es que vas a poder tener control y visibilidad de tus indicadores de gasolina, de altitud, bien de oxígeno, de todos los indicadores, que si el tren de aterrizaje funciona o no. Entonces, lo que resuelve el modelo acelerador es la estructura, es la paz de que tu negocio está ordenado, estructurado y que tú sabes que las cosas que estás haciendo están dando o no resultados, pero tú comienzas a medir todo lo que haces. Comienzas a medir tu plan de mercadeo para ver si funciona o no funciona. Comienzas a medir tu flujo de caja, comienzas a medir tu utilidad, comienzas a medir tus personas, comienzas a medir tus procesos. Bien, entonces tú, como dueño de negocio, tú comienzas a tener estructura en cada una de las áreas medulares que un negocio debe tener. Ujú. Y esa estructura lo que te brinda es paz, tranquilidad de que está ordenado.
Regularmente pasa que las empresas crecen muy rápido, ¿verdad? Entonces su problema no es venta, pero crecen rápido y tienen un desorden ahí. Oye, no sé, está esto. Entonces están en el día a día resolviendo mil y un problemas y no hay una estructura que les permita a ellos tener, digamos, la casa ordenada o tener los indicadores de tu avión. Entonces estaba manejando el avión, está bueno el avión, pero no saben ni para dónde van, no saben por qué llegan las ventas, venden y bueno, no saben cuánto queda de utilidad. Entonces saben que les queda allí, que están haciendo dinero, pero wow, tienen ese temor de que se vaya el dinero por algún lado o que se caiga el avión porque no tengo indicador ¿cómo es que? De combustible. Y Claro. eso es lo que resuelve el modelo acelerador y es lo que resuelve el scorecard, porque a medida que pasamos por cada uno de estos procesos, se va creando el scorecard poco a poco. Poco a poco tú vas creando el scorecard. Buenísimo. Hay algo que yo comparto siempre con los empresarios cuando estamos en este proceso y es la idea de que lo que no se mide no se mejora. Y básicamente es cuando estamos hablando con ellos y estamos hablando de ventas, entonces, ok, perfecto, háblame de tus medidas, ¿cómo lo mides? Nosotros lo llamamos indicadores clave. Tal vez en el lenguaje de negocios lo conocemos como los KPI, como los Key Performance Indicators. Y básicamente se refiere a estos puntos que nosotros estamos midiendo, estos indicadores clave que necesitamos conocer para saber si estamos creciendo o no. Hace poco estaba hablando con una empresa y fue simpaticísimo porque él tenía muy claro cuál eran sus gastos fijos y decía, mira, yo mínimo tengo que lograr, no sé, era una venta de 450.000 porque eran sus gastos fijos lo que él tenía, ¿ok? Y yo le decía, perfecto, ¿y cuánto estás vendiendo? No, no, estamos superando los gastos fijos, estamos llegando bien, ok, ¿cuál es tu margen de ganancia? Porque no se trata solamente de vender, sino revisar exactamente cuál es tu margen de ganancia después de que has pagado los insumos y de que has pagado lo que necesitas pagar, tus costos fijos también, cuánto te queda de ganancia. Y no lo estaba midiendo. Entonces, básicamente estaba vendiendo para cubrir los gastos fijos, pero no sabía cuánto estaba ganando o no. Y eso es básicamente lo que medimos. A veces encontramos empresas en donde miramos cuáles son los márgenes de rentabilidad o miramos cuál es la conversión de clientes, cuántos clientes están llegando, pero cuántos clientes se están quedando, ¿cierto? Llegan prospectos, pero se convierten en clientes. Ese porcentaje de conversión, hay muchos indicadores que son claves para entender en dónde estoy fallando o en dónde está escapándose el agua, ¿verdad? Cuando tenemos un tanque, tiene varios huecos, necesitamos saber por dónde es que se está saliendo. Claro. Y esa parte es vital verla en un scorecard. Un scorecard es básicamente un tablero de indicadores, de medidas. Yo lo llamo datos sólidos. Tenemos que tener datos, tenemos que tener medidas específicas para saber en dónde está saliendo, porque un dato es completamente subjetivo. O sea, no estamos propensos a especular con un dato. El dato es el dato y yo voy a saber cuál fue mi profit, cuál fue mi ganancia o cuál fue mi utilidad. Y esto no le engaña a nadie. Entonces, tener datos sólidos le quita mucho la emoción a la empresa, la emoción que le ponemos como dueños de empresa, y más bien nos pone en un panel real, de decir, mira, estos son mis datos, esta es mi realidad, son mis datos, lo veo en el scorecard, ahora tengo que tomar medidas para que esto funcione. Me Y parece la vital. tendencia. ¿Sabes qué? Es importantísimo la tendencia. ¿Me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me Sí, te escuchas bien? escucho perfecto. O sea, tener tendencia de datos. Hace poco estaba yo con una cliente y me dijo, oye, a pesar de que el resultado no es el indicado, yo estoy confiada porque sé que estamos haciendo las cosas bien. ¿Ves? Y eso Ujú. pasa. A veces tenemos un resultado positivo y a veces no depende de nosotros el resultado positivo. A veces el mercado, que de repente, no sé, el gobierno sacó unos bonos y todo el mundo está comprando en la calle y bueno, aumentaron las ventas. Pero a veces no. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está dentro de nuestro control? Es lo que tú puedes medir con estos indicadores en el scorecard. ¿Bien? Y me parece clave de verdad que podamos entender el scorecard. Perfecto. Y una vez que una empresa ya tiene su fundación, ¿sí? Tiene su product market fit, luego ya aprendimos entonces a establecer el scorecard, que es el panorama completo real de los datos, de lo que está sucediendo en la empresa. Podemos pensar en una siguiente etapa, que es la etapa de escala dentro del proceso de EGM. Y el proceso de escala es un proceso que está encaminado, como tú decías, a descentralizar el liderazgo,
a que la persona que ha estado todo el tiempo dirigiendo la empresa, la cabeza de la empresa, que de alguna manera se ha involucrado tanto con las operaciones, que ya necesita liberarse un poco de esa carga operacional para poder dedicarse a la visión estratégica y el crecimiento estratégico de la empresa. César, acabas de tener una experiencia en donde habías querido que esta empresa comenzara a trabajar con escala y sin embargo te diste cuenta de que no estaban preparados todavía para escala. ¿Para quién es escala? ¿Por qué tu ejemplo en esta empresa no funcionó que ellos empezaran a trabajar con escala y tuvimos que devolverlos a que Exacto. siguieran estructurando su empresa con el método acelerador? Háblanos un poco de tu experiencia en ese sentido. Sí, mira, ¿para quién es escala? Primero que nada, ¿no? Escala es para ya un dueño de empresa, ¿bien? Que tenga una mentalidad realmente de crecimiento. Ujú, Es un dueño de empresa que está dispuesto a romper sus barreras mentales, a cambiar sus paradigmas en cómo se gestiona su empresa ujú, y romper para crecer. Bien, es lo que se hace es lo que hace el águila. El águila es un animal hermoso. El águila se rompe el pico, ujú. se rompe porque el pico está viejo, se rompe el pico, se rompe las Garra. garras, porque ya no le sirve y necesita volver a crecer un nuevo pico, una nueva águila. Si tú como empresario, tú necesitas, porque ya estás cansado de que todo dependa de ti, que tú quieras descentralizar la empresa, necesitas romper el pico y las águilas para reestructurar la empresa, ¿verdad? Y que no dependa de ti. Ujú, Y para eso hace falta que tú quites tus paradigmas, cambies de paradigmas de lo que tengas pensado, estés dispuesto a cambiar paradigmas, dispuesto a cambiar la manera de trabajar, dispuesto a sacar personas que no funcionan. Y no todo el mundo está dispuesto a sacar personas, incluso uno mismo como líder. ujú, Uno tiene que estar dispuesto a entender que a veces el techo de tu empresa eres tú mismo. Y eso es así, o sea, el de escala, cuando tú estás y tú entiendes, wow, el techo de mi empresa soy yo mismo. Entonces allí estás listo para escala. Si no estás dispuesto, y aquí te lo vuelvo a hacerlo a la manera, si no estás dispuesto a cambiar los paradigmas, a cambiar tu manera de operar, a realmente delegar las funciones tuyas en otras personas, a confiar en otras personas, a cambiar gente, ¿verdad? A cambiar la manera que lo has hecho durante 20 años, 30 años. Entonces, no, escala no es para ti es acelerador porque tú todavía no necesitas, ¿sabes? Tú todavía no necesitas eso. Oye, mi garra funciona, mi pico funciona, ¿yo para qué me voy a quitar mi pico? No, Chévere, no también está tiene bien. dolor, no existe el No, dolor. no existe el dolor. Si tu garra funciona y tu pico funciona y te sientes cómoda ahí, chévere. Ahora, cuando ya tú comienzas a ver de que ya tú mismo te conviertes entonces allí comenzamos a hablar ya de cómo descentralizar, porque Scala tiene una manera muy, muy chévere de romper paradigmas y barreras, empezando porque vas a tener que delegar funciones importantes en otras personas, con control, evidentemente, Sí, ¿no? Pero vas a tener que delegar funciones importantes en otras personas, confiar en tu equipo, ¿bien? Vas a poder tener medidas. Vas a sí, ver tus valores, cómo tú operas. Tú mismo te vas a dar cuenta de las cosas que uno falla. Bien. Y vas a poder direccionar la empresa, que eso sí me gusta, que lo dice mucho César Quintero, como un embudo, ¿no? Necesito más ventas, escálatelo, dirige a las ventas. Necesito la gente, escálatelo, dirige a la gente. Todo esto para que tú vayas descentralizando la empresa y que tú puedas dedicarte a lo que realmente más te guste. sí. Así sea, programar, como ayer me pasó con un cliente. No, a mí lo que me encanta es programar. Chéverísimo, chéverísimo. Y eso es lo que funciona Scala. Scala te ayuda a que tú realmente delegues de manera bien delegada en tu equipo y tú puedes dedicarte a lo que más te gusta. Si sea programar, buscar nuevos negocios, buscar tu reemplazo, por ejemplo. O sea, lo que tú quieras, pero es para que la empresa realmente corra por sí sola. Y ahí funciona Scala. Buenísimo. Y la verdad es que cuando nosotros estamos hablando de la metodología escala, una metodología yo lo llamo de escalamiento estratégico, de crecimiento de empresas, estamos hablando de algunas estrategias muy reconocidas en el mercado para el manejo de la empresa, el manejo
de la visión estructurada de la empresa. Y conocemos algunas, hemos hablado, hemos escuchado acerca de este método de Scaling Up, o hemos hablado de este, o hemos escuchado de este método del EOS, el Entrepreneur Operative System de Gino Wickman con su Traction. Y también nosotros, el método de escala también está muy soportado en un método de Bloom Growth, que es un método de crecimiento. Implementar estas estrategias es básicamente lo que hace que tu empresa, ya con un método comprobado, porque es un método que lleva años en el mercado, en diferentes tipos de mercado y se ha condensado en esto que llamamos la metodología de Gen Escala, es un método que te ayuda a implementar un sistema de crecimiento que no es nuevo, que ya está comprobado en el mercado, pero que necesitamos hacerlo. Yo recuerdo que hace poco estábamos hablando, específicamente hablando del dolor, con una empresa que tiene es una comercializadora de entrenadores de ventas. Son buenísimos en estrategias de ventas. De hecho, he aprendido muchísimo de esa estrategia de ventas que ellos manejan, pero ellos, su empresa la manejan básicamente guiándose por este método de traction de EOS. Y cuando les estaba hablando de lo que yo podía hacer por ellos, básicamente me decían, como estamos bien, como estamos implementando con el libro, ¿cierto? Leemos lo que tenemos que hacer, lo implementamos y la verdad es que no necesitamos que tú nos ayudes con eso. Y es perfectamente válido, o sea, ellos no tienen un dolor, o sea, no porque sepamos cómo implementar una metodología de escalamiento de negocios, significa que todas las empresas deban tenerlo. Hay empresas que están muy bien, hay empresas que no quieren crecer, hay empresas que están satisfechas con su nivel de productividad, con sus ingresos o no tienen la capacidad productiva para escalar y crecer, no quieren meterse. Yo trabajé por muchos años en una empresa en donde querían mantenerse pequeños, querían mantenerse menos de 25 empleados porque sabían que más de 25 empleados incurrían en una cantidad de procesos fiscales que no querían hacerlo. Entonces, querían mantenerse en una empresa pequeña y lo demás lo subcontrataban. Entonces, es normal, o sea, es perfectamente También está válido. bien, claro. Sí, lo que quieran hacer con su empresa es perfectamente válido, entonces no es para todos, como tú dices. Am, Hablemos finalmente de algo y es qué sucede cuando una empresa quiere implementar un proceso de escala, por ejemplo, porque quieren tener todo el potencial y durante el proceso de calificación nos damos cuenta de que no están listos. Te acaba de suceder, Bueno, ¿verdad? eso también está chévere. Em, ¿Qué ocurre? Hay que aprender a, ¿cómo es que? A gatear antes de caminar. Y hay que aprender a caminar antes de correr. Ujú, Y hace poco estaba conversando con un pana, con un amigo, que uno necesita un cierto nivel de tensión para crecer. Te pongo un ejemplo. En el gimnasio, si tú quieres hacer crecer tus músculos, tú tienes que aplicarle tensión al músculo, ujú. ¿verdad? Ahora, si le aplicas mucha tensión, te puedes lesionar, La rompe, sí. ¿sí? Pero si le aplicas baja tensión, entonces no crece el músculo. Ujú, Allí hay una, no sé si una mística o algo bueno, o experiencia, que es hasta cuándo tensionar el músculo para que realmente crezca y no te lesiones. Igual pasa con las empresas. ¿Hasta cuándo nosotros nos vamos a esforzar para que la empresa no se rompa, y que el emprendedor no salga saturado, loco? ¿Bien? ¿Y hasta cuándo debemos presionar para que la empresa realmente crezca? Entonces, ¿qué ocurre? Si colocamos a una empresa, ¿verdad? O a un emprendedor que quiere crecer y quiere hacer todo, quiere centralizar y tiene unas ansias y lo colocamos directo en el modelo a escala y él no tiene las bases tanto de personal para delegar, no tiene una estructura bien, mental para afrontar los cambios de paradigma que eso viene, no tiene una estructura para decir, hey, me tengo que alejar, tengo que dejar a alguien aquí, tan, tan. Entonces podemos estar rompiéndolo. ujú. Cierto. ¿Eh? Podemos estar rompiéndolo. Entonces, ese emprendedor que quiere crecer, quiere hacer todo, a lo mejor no quiere escala, pero no es el momento. Vamos a aprender a caminar primero. Bien, vamos a trabajar la mentalidad, donde sabemos, ok, mira, Ujú, tengo estas fortalezas, estas debilidades, vamos a trabajar las líneas de negocio, buenísimo. Comienzas a trabajar tus valores, las personas, comienzas a delegar más, comienzas a entender bien quiénes son la gente de confianza, quiénes tienen talento, quiénes tienen potencial en tu empresa. Y después que tú tengas entonces medidas, el scorecard, entonces ahí, ok, vamos a ver.
vamos a estirar el músculo. ¿Te sientes duro para estirar el músculo? Sí, ok, perfecto. No me siento duro para estirar el músculo. Seguimos en acelerador. Yo como coach me siento que yo exijo bastante a mis clientes. Los exijo, los reto mucho y se molestan conmigo. Pero es que esa es mi labor. Sí. O sea, mi labor es retarte para el crecimiento. Ujú. Porque si no, entonces, bueno, búscate otro coach que te diga, está bien, nunca vas a crecer el músculo. Claro. Bien. Entonces, la idea es eso, la idea para ese emprendedor es que consiga un coach responsable, porque ¿por qué me digo yo responsable? Porque a veces, si el coach no estira el músculo bien, entonces se puede romper. Y si no le da suficiente esfuerzo, entonces tampoco crece. Entonces, coach responsable que no te vaya a romper, pero que también te rete para que tú crezcas. Un coach que te ponga en lo que tú realmente necesitas en los modelos y que vaya de la mano contigo para que te rete cuando sea necesario y para que te frene cuando sea necesario. Porque también es importante frenar si tú ves que la vara está muy alta, ¿no? Y descansar. Eso le cuesta mucho a la gente que es fanática de los deportes, ¿no? Claro. Descansar. Les Ujú. cuesta muchísimo y a veces hay que hacerlo. ¿Sí? Y básicamente esa es la función de nosotros como coaches. Nosotros como coaches estamos allí para indicarte cuál es el siguiente músculo, para indicarte cuál es el ejercicio que te va a ayudar a desarrollarlo, para indicarte Claro. cuándo debes poner más tensión, como tú dices, o menos tensión. Así que nuestra labor es exigir, correcto. Y yo recuerdo muchísimo cómo los clientes agradecen eso al final del proceso, o sea, cuando ya ven los músculos, o sea, cuando ven los resultados, pues ellos nos agradecen el que los hayamos estado presionando para lograr los resultados. Y no es una presión para que te asustes, no es una presión incómoda, pero es una presión de reto. O sea, básicamente estamos retándote todo el tiempo para que logres tus objetivos. Y eso es nuestro objetivo como coaches de negocios, es poderte llevar a los resultados que tú quieres, exigiéndote un poco cuando vemos que no has dado, pero tienes el potencial, Claro, vamos a pedirte un poco más. Y eso es claro, básicamente lo que nosotros hacemos con nuestros empresarios. Es una labor que personalmente, y entiendo también porque te conozco, César, nos apasiona, nos encanta poder ayudar a otros empresarios a crecer en sus negocios y es lo que hacemos en nuestro día a día, poder trabajar con crecimiento estratégico, con lograr que logres tus objetivos. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta de en qué etapa está su negocio, si ustedes están más para fundacional o para acelerador o para el método escala. Bueno, he diseñado y quiero promover aquí un sitio que se llama coachegm.com. Y básicamente cuando ustedes entran allí van a tener un formulario que no es complicado, son solamente 9 preguntas, pero esas 9 preguntas calibradas te van a decir al final si tu empresa está más adecuada para el método fundacional o para el método acelerador o para el método escala. Pueden ir allá a tomar el diagnóstico completamente gratuito, no hay ningún compromiso. Y si necesitan más entendimiento de cómo podemos ayudarles, naturalmente estamos allí para servirles y para ayudarles en el crecimiento de sus negocios. Así que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, estamos para servirles. Es un verdadero honor poder trabajar con ustedes en el crecimiento de sus empresas. César, vamos con palabras finales para cerrar este episodio y cuéntanos un poquito acerca de cierre de toda esta metodología, 3 metodologías que hemos hablado. Repasen todo este podcast, vean en qué parte se encuentran y qué es lo que más resuena con ustedes para que comiencen esto lo antes posible. Excelente, maravilloso. Señores, les deseamos muchísima suerte en sus negocios, les deseamos muchísimo progreso y crecimiento en sus negocios. Nos vemos en el próximo episodio de Estrategas de Crecimiento. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.